Eran los inicios del año 1912. Un trozo gigante de hielo se rompió en un glaciar en el suroeste de Groenlandia. El hielo estaba formado por la nieve que había caído unos 100.000 años antes del evento. Ese era un tiempo en el que los mamuts todavía deambulaban por el planeta. El iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 500 metros, pesaba alrededor de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de los barcos y las rutas de transporte congestionadas. No es que hubiera muchos en el lugar donde nació el iceberg. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas latitudes. De los 15.000 a 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Por eso es tan sorprendente que en abril nuestro iceberg viajero ya se encontraba a más de 2.400 kilómetros del círculo polar ártico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este bloque de hielo todavía pesaba un impresionante 1,5 millones de toneladas. Es casi el doble que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba sobre la superficie del océano por más de 30 metros, y aún así, si lo hubieras notado flotando junto a tu transatlántico, se habría visto inofensivo, pero solo a primera vista, como solo una pequeña parte de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg siempre está oculta bajo la superficie. Normalmente una décima parte es visible sobre el agua, y el témpano del que estamos hablando no fue una excepción. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al Océano Atlántico, un magnífico barco partió del puerto. Era un barco de vapor de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento, era el barco más grande jamás construido. El transatlántico se llamaba Titanic, se consideraba insumergible. Al comienzo de este viaje estuvo a punto de chocar con el barco a vapor Nueva York. Afortunadamente, el Titanic logró pasar junto al otro barco con un par de metros de sobra. La gente que abarrotaba las cubiertas del transatlántico dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Pocos sabían lo que les esperaba en el futuro más cercano. Mientras tanto, el iceberg se acercaba a la zona que iba a cruzar el Titanic en su camino a Nueva York. Sucedió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Océano Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Aproximadamente a las 11:40 p.m., las personas que aún estaban despiertas a bordo del Titanic se derrumbaron, empujados por una fuerza misteriosa y poderosa. Los que ya se habían acostado fueron catapultados al suelo. Tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación gritaron, aterrorizados y confundidos. Apenas unos minutos antes de que comenzara la conmoción, apareció un iceberg junto enfrente del barco. Era nuestro iceberg errante. ¿Por qué la tripulación no lo había notado antes? Puede que haya varias razones, te las contaré un poco más tarde. De todos modos, una vez que el revestimiento chocó con el enorme trozo de hielo, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, el barco rompió al menos 5 de los compartimientos de su casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimientos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso que el agua se derramó y comenzó a inundar cada uno. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire, y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero pocas personas saben qué pasó con el iceberg después de que el barco lo golpeó. Nos lleva de vuelta a la pregunta de por qué nadie había visto la montaña de hielo flotante hasta que es demasiado tarde. Hagamos un seguimiento de los eventos de ese fatídico día. Alrededor de las 6 p.m., el capitán Smith finalmente decide cambiar el rumbo del Titanic. Ha estado recibiendo advertencias de iceberg durante todo el día. El barco comienza a dirigirse más hacia el sur, pero la velocidad sigue siendo la misma. A las 9:40 p.m., otro barco informa al Titanic sobre un vasto campo de hielo lleno de icebergs. Desafortunadamente, este mensaje nunca llega al puente del transatlántico. Aproximadamente a las 11 p.m., otro barco de vapor transmite por radio al Titanic. Dicen que el hielo los ha rodeado, haciendo que su barco se detenga. Este mensaje también se ignora. Mientras tanto, la mayoría de los pasajeros del crucero de lujo ya se han retirado a sus habitaciones. A las 11:35, los marineros en el nido del cuervo del Titanic notan el iceberg. Suenan 3 veces el timbre, lo que significa que hay algo más adelante.
Luego llaman al puente. Los motores se invierten y las puertas de los compartimientos supuestamente se cierran. Solo 5 minutos después, el costado de estribor del enorme transatlántico choca con el iceberg. La sala de correo comienza a llenarse de agua. Pronto llegan otros informes. No suenan alentadores. Al menos otros 5 compartimientos están inundados. Se hace evidente que el Titanic solo tiene unas horas antes de hundirse. La noche fue excepcionalmente tranquila, sin luz de luna, sin viento y sin olas. Y como las olas no rompían contra el iceberg, era difícil percibir al gigante. Pero también existe la teoría de que lo que hundió al Titanic fue un iceberg negro. Si tuvieras que dibujar un iceberg, apuesto a que sería un gran trozo de hielo blanco cubierto de nieve. Pero aquellos que han visitado la Antártida saben que los icebergs vienen en millones de tonos. Pueden ser multicolores, estampados o rayados como caramelos. Los icebergs también pueden ser negros. Hay 2 formas en que se puede formar un fragmento de hielo de un color tan inusual. Primero, el hielo puede ser extremadamente puro, sin burbujas de aire ni grietas. En este caso, no hay nada que disperse la luz. El iceberg lo absorberá todo y se verá negro. O un volcán en erupción puede cubrir un glaciar con una ceniza volcánica. Entonces, el hielo que se desprende de este glaciar también será de color oscuro. Los expertos no conocen la verdadera razón por la que el iceberg del Titanic se veía tan oscuro, o si realmente era así. Pero uno de los marineros que estaban en el nido del cuervo testificó que el hielo era negro. El otro dijo que era gris o gris oscuro. No hay nada emocionante o misterioso en los llamados icebergs negros. Son icebergs que ruedan después de que su parte superior se ha derretido, lo que cambia la distribución del peso. Si su parte inferior es lo suficientemente suave para absorber la luz, se ven oscuros. Además, generalmente no están expuestos al aire el tiempo suficiente para que se acumule la escarcha blanca. Pero digamos que esta teoría es incorrecta y que el iceberg no era realmente negro. Y aún así, la única razón por la que ves cosas es porque la luz se refleja en ellas. Cuanto menos luz haya, menos probable es que notes algo. La superficie del océano siempre reflejará la luz de la luna y las estrellas, pero un iceberg de forma irregular y casi vertical tendrá menos posibilidades de hacerlo. Por eso se verá casi negro contra la superficie del agua reluciente. Por la noche, los icebergs pueden ser bastante difíciles de detectar sin un radar. En cualquier caso, nuestro iceberg no se notó a tiempo. El Titanic se estrelló contra él y se hundió. ¿Fin de la historia? Aparentemente no. El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El jefe de supervisión del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que le llamó la atención fue una mancha bastante grande de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco chocó contra el iceberg durante las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el infame trozo de hielo y tomó su foto fue el capitán de la embarcación utilizada para tender cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en el área donde el Titanic se había hundido. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, la pintura roja. No fue difícil conectar los puntos. En 2015, una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser otro iceberg inocente que flotaba cerca en ese momento.